Hola, amantes de la arquitectura y de la cultura. Bienvenidos de nuevo a estas capsulitas culturales de Jordi. Pues hoy ya es la última parte, esta es la capsulita número 4 de arquitectura del Porfiriato, 4 y última. Créanme que es un reto, no sé cómo voy a hacer para poderles contar todo lo que queda en tan poco tiempo. Pero bueno, pues vamos a apurarnos, vamos a acelerarnos y prepárense para una carrera de imágenes. Bueno, pues rápidamente, en la capsulita anterior habíamos visto los grandes edificios comerciales privados tipo portales y la primera tienda departamental de precios fijos. ¿Se acuerdan de que se acaba el regateo en los almacenes, en las tiendas departamentales serias? Habíamos visto también estaciones del ferrocarril y el edificio central administrativo de los ferrocarriles y los diferentes elementos arquitectónicos de los edificios eclécticos. Hemos ido mencionando poco a poco, pues todos estos elementos que van a diferenciarlo de otros estilos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a continuar con los mercados municipales. ¿Se acuerdan que habíamos visto las tiendas departamentales? Nos quedan unas cuantas que ver todavía, pero bueno, vamos un poquito a repasar todo lo que son estos edificios públicos. Los mercados municipales son edificios públicos para beneficio de las personas que viven en una ciudad. Y pues pongo aquí de los tianguis insalubres a los espacios modernos, higiénicos y funcionales. Sí, don Porfirio se dio cuenta también de que pues muchas ciudades necesitaban ya urgentemente pues que les llegara el progreso, que les llegara la modernidad, la higiene, para bajar pues el número de muertos y de enfermos, ¿no? O sea, bajar el número de enfermedades, ayudar a tener espacios más sanos, más limpios para, pues, desarrollar mejor todas las actividades comerciales que antes se hacían en tianguis, pues los vendedores ponían su mercancía en trapos, trapos sobre el suelo, sin ninguna higiene, no había baños, en fin. Entonces, bueno, pues no podía faltar que estos mercados municipales también tienen aspecto casi como de palacio. Sus fachadas van a ser también espectaculares con estas reminiscencias neoclásicas, ¿no? De estos muros, con estos arbotantes que salen de la pared, en fin, darle dignidad a los edificios que va a utilizar la gente, los edificios que van a estar para el servicio público. También se quería que fueran dignos, que fueran a la altura de cualquier otra ciudad de Europa o de Estados Unidos, ¿sí? Del mundo que después se llamaría primer mundo. Bueno, pues ya don Porfirio quería darle ese aspecto a las ciudades y las va a ir dotando de muchas cosas, de estaciones de ferrocarril, de mercados públicos, ayuntamientos, que ya vimos parte en las capsulitas pasadas. Y bueno, aquí tenemos el Mercado Hidalgo de la ciudad de Guanajuato. Ya, como verán ustedes, todo el interior es de acero estructural, estructuras ya más ligeras, seguras, en fin, y más rápidas de hacer. Acuérdense que todas las estructuras de acero, pues ya están dentro del concepto que se conoce como prefabricación, ¿sí? O sea, ya se hacen en taller y se montan en la obra, lo cual hace que la obra sea más limpia y más rápida, ¿ok? Bueno, otro ejemplo de mercado municipal es el de Toluca, este tuvo mucha suerte porque al quedar ya, digamos, viejo, obsoleto, pues estuvo en peligro ya de ser demolido, pero hubo un grupo de personas en el Estado de México, que Toluca es la capital del Estado de México, que decidieron salvar este edificio porfiriano, y que volviera a recuperar su dignidad, cambiándole el uso. ¿Cuál fue el nuevo uso? Pues un gran invernadero rodeado de vitrales, ya vitrales más modernos, hechos por un artista famoso, vitralero de la zona del Estado de México, y la estructura en sí fue proyectada por el ingeniero Manuel Arratia.
¿sí? Entonces se le va a dar esta nueva dignidad, convirtiéndolo en un gran jardín botánico que hasta la fecha está en servicio. Es de veras, para los que no hayan ido, vale el gusto de visitarlo, ¿sí? Bueno, continuamos. Vamos a irnos rapidín porque hay muchas imágenes que mostrarles. Mercados municipales, el Mercado de la Victoria en la ciudad de Puebla, que sigue funcionando como como un centro comercial. Es un edificio muy grande, casi tan grande como el Portal y Piña que veíamos en San Luis Potosí en la capsulita anterior. Y bueno, vean ustedes la majestuosidad de estos edificios. Y no son palacios de propietarios privados, digamos, no son viviendas palaciegas, sino que son edificios que están al servicio de la gente. El mercado de la Lagunilla en México. Este mercado, pues, duró muchos años, no corrió con la misma suerte que tuvo el de Toluca. Este sí fue demolido en los años 50 para dar paso a un mercado ya más moderno, de concreto armado, hecho por un arquitecto famoso que ya veremos en las siguientes capsulitas de la arquitectura post guerra civil. Está guerra civil mal llamada revolución. Bueno, vamos a ver la arquitectura que vino después de este periodo sangriento de guerra civil en México. Va a venir un nuevo estilo de arquitectura, ya lo veremos. Entonces, Mercado de la Lagunilla en el centro de la Ciudad de México, Mercado Morelos en Celaya, Guanajuato, con este torreón, esta como especie de torre mirador que era un atractivo que tenía el mercado. El González Ortega de Zacatecas, el Mercado Colón de Monterrey. Los voy a ir pasando más o menos rápido, pero ustedes siempre tienen la oportunidad de ponerle pausa al video. Si alguna de las imágenes les llama la atención, algún detalle, pues pueden poner en pausa y luego continuar viendo el video. Mercado de Mixcoac, en el sur de la Ciudad de México, en una zona muy interesante que les voy a contar ya en unas diapositivas más adelante, porque era importante Mixcoac en la época del Porfiriato. Bueno, ahora pasemos con los hoteles. Esto es una probadita, de los edificios que nos faltaba por ver del Porfiriato. Pues empezamos con el Hotel Regis, que fue, digamos, el más importante, el más lujoso de esa época, de principios del siglo XX. Es un hotel que va a tener pues mucho prestigio y va a seguir funcionando pues hasta los años 80, en que viene un terremoto muy fuerte y derrumba esta parte de la esquina que había sido, digamos, una ampliación construida ya en los años 20 más o menos. Esta es la parte que se viene abajo, pero como estaba ligada al edificio antiguo porfiriano, pues también lo jaló y bueno, se viene... eh, esta parte, la más antigua, sí se quedó en pie después del terremoto, pero quedó muy dañada, entonces hubo que demolerla toda prácticamente, ¿sí? Junto con otra tienda ya más moderna que se había hecho posteriormente a derrumbar estos edificios de la esquina. Se hizo otra tienda, digamos, por ahí de los principios de los 60. Esa tienda también quedó muy dañada y hubo que demolerla en el terremoto del 85. El Hotel Gillow también, de mucha tradición, ahí en el centro de la Ciudad de México. Pues así se veía en el Porfiriato. Después le fueron haciendo algunas modificaciones hasta que aquí lo tenemos como se ve hoy en día, ya bastante sobrio comparado con la fachada ecléctica de la época del Porfiriato. Pues ahora ya es una fachada mucho más discreta, mucho más sobria, ¿sí? Más austera, pero sigue en pie y sigue funcionando como hotel. El Hotel Génova en lo que después se conocería como la zona rosa, que en aquella época simplemente era la colonia Cuauhtémoc. El Hotel Génova también va a recibir muchos visitantes internacionales. Tenía este hermoso salón que afortunadamente aún se conserva este salón. No sé si hoy en día esté abierto al público en general o sea solamente para los huéspedes porque estuvo ocupado
van a pensar que yo le estoy haciendo publicidad a la cadena Sanborns, pero realmente los restaurantes Sanborns ocuparon muchos locales antiguos de la Ciudad de México y bueno, hicieron también muchos otros edificios nuevos, pero este vestíbulo que ven ustedes aquí, esta especie de salón techado, de salón con un techo translúcido, que era una especie, no sé si de salón fumador o de salón de reuniones. Bueno, esto fue ocupado por la cadena Sanborns durante varias décadas del siglo XX y era el salón comedor, el restaurante de Sanborns. Bueno, el Hotel Francia en Aguascalientes, el Hotel París, o sea, creo que tenían bastante comunidad francesa en Aguascalientes porque ambos son recordando pues Francia y su capital, ¿no? Más hoteles, el Hotel Galicia en Torreón, Coahuila, vean este estilo ya ecléctico, medio Art Nouveau, inclusive con estos escaloncitos, pues ya como que quieren anunciar lo que va a ser el Art Deco, también posterior al Art Nouveau. En fin, está muy chistosa, está muy interesante esta fachada ecléctica, ojalá y no la vayan a demoler porque ya es un edificio histórico. Y bueno, pasamos a los ayuntamientos. Tenemos pues uno de los más hermosos ayuntamientos de la República Mexicana, el Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla, donde se logró una especie, un efecto de ondas en esta fachada como que sale y entra y pues simplemente son dos tramitos de la fachada que decidieron hacerlos curvos, sobresalidos hacia el exterior del edificio y pues que le da este movimiento tan agradable a la fachada del edificio. Un edificio que igualmente es ecléctico, quiere ser neoclásico, pero pues también con ornamentos ya muy ajenos al estilo neoclásico. ¿Ok? Y bueno, estos salones que ya veíamos en las capsulitas anteriores, estos salones donde aquí pues les voy a leer lo que pongo porque precisamente es la mejor descripción. Dice, extendiendo la dignidad y elegancia de la arquitectura porfiriana a todo el país, cambiando la imagen de México ante el mundo. Sí, ya, como ya les dije en cápsulas anteriores, la idea de don Porfirio era querer dar la imagen de un país ya moderno, un país a la altura de muchos países del mal llamado primer mundo. Bueno, pues quería dar esa impresión para atraer inversión extranjera, para atraer capitales hacia la República Mexicana que pudieran fomentar el comercio y con ello la economía general del país. Ayuntamientos también como el de el Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León en la ciudad de Monterrey. Aquí lo tenemos también este sí es un poquito más sobrio, más acercado al neoclásico, pero con estas ventanas pareadas que, bueno, se alejan del neoclásico. Sí, ya es un diseño más ecléctico y muy original, por cierto. Ventanas pareadas con un solo frontón y rematado por el Águila Nacional Mexicana. Muy interesante esta fachada. El Palacio de Gobierno de Coahuila, en la ciudad de Saltillo también, casi todos dan a una plaza cívica, a una plaza principal, por el diseño que les decía yo en la capsulita del virreinato, de que había el diseño de Plaza Mayor en todas las ciudades del virreinato, desde que se fundaron las ciudades por los colonizadores españoles. Bueno, pues se hizo esta traza urbana respetando la plaza principal rodeada del poder eclesiástico, el poder monárquico, digamos, porque había una representación del rey siempre, y el poder local, es decir, el ayuntamiento. Ok. Bueno, más ayuntamientos municipales, el de la ciudad de Córdoba, en el estado de Veracruz, el gobierno del estado de Veracruz, en la ciudad de Veracruz, bueno, diferentes vistas de estos palacios municipales en el estado de Veracruz. Algunos ya remodelados, los remodelaron y los alteraron mucho de cómo eran originalmente en el Porfiriato, pero bueno, al menos
conservaron el edificio, digamos, y la fachada, digamos, en un 80% que ya es ganancia. El Palacio Municipal de Mixcoac, que después sería la 19ª delegación del Distrito Federal, pues también tenía su placita. El pueblo de Mixcoac tenía una placita cívica, que esta sí no es tan cuadrada, pero existe todavía, es más bien como de forma triangular. Existe ya dentro de lo que es la Ciudad de México, porque pues fue absorbido por toda la urbanización de la Ciudad de México, el pueblecito de Mixcoac, ya para los años 20 del siglo XX, pues ya se estaba rodeando de edificaciones y conectándose con el resto de la Ciudad de México. Escuelas públicas, aquí tenemos una escuela secundaria, también en un pueblo muy cercano a Mixcoac, un poquito más al norte de Mixcoac, que es San Pedro de los Pinos, que ahora es una colonia de la Ciudad de México, ya no es un pueblo. Y bueno, vean ustedes también estos movimientos de fachada, estos arcos que pretenden ser como estilo morisco, en fin, ya se metía de todo tipo de influencias. En esa época se metían ornamentos de diferentes culturas en las fachadas. Esta un poco más sobria, más sencilla. Volvemos a Mixcoac, en la escuela secundaria número 10, Leopoldo Ayala, de la colonia Mixcoac. Aquí tenemos una vista antigua de los años 20 y una vista de cómo se ve actualmente esta escuela secundaria. La escuela Horacio Mann también en la colonia Juárez, por la avenida Chapultepec, también con estas ventanas pareadas. Vean ustedes como si se va repitiendo algunos elementos en estos estilos eclécticos del Porfiriato. Y pasamos a las cárceles o penitenciarías. La penitenciaría de Lecumberri fue pues la más importante de todo el país, ¿no? Y fue hecha por don Porfirio porque hasta antes de ese momento las cárceles eran realmente barracas, o sea, eran unos edificios insalubres donde se tenían los presos hacinados. Y aquí por primera vez se hace un diseño panóptico, que es que se pone un módulo de vigilancia al centro del edificio y todas las crujías con las celdas para los presos, para los reclusos, pues parten de esa especie de rotonda, esa especie de glorieta central que era un diseño que venía de Alemania, de Europa. Entonces, bueno, tenía muy buen resultado porque se necesitaban menos guardias para la vigilancia de todas las crujías, ¿no? Entonces, eso economizaba mucho en cuanto a vigilantes y en cuanto a tiempos y movimientos de los rondines de vigilancia, ¿sí? Y bueno, el edificio administrativo al frente, tenemos ya, aquí estaban las oficinas administrativas de la penitenciaría. Y bueno, aquí a lo largo, pues son diferentes aulas, porque por primera vez, se los voy a leer tal como está, porque para no repetirme. Incorporando las últimas tecnologías de las prisiones del mundo, por primera vez surge el concepto de reinserción del preso en la sociedad, ¿no? En 1976, este edificio dejó de ser penitenciaría para ser el Archivo General de la Nación. Sí, a partir de los años 50, este edificio comenzó a sobresaturarse. En los 60 hubo muchas revueltas políticas. Desde los 50 ya había la influencia del comunismo, luego con el macartismo en Estados Unidos, pues aquí también hubo como cacería de brujas hacia la gente de inclinación comunista, inclinación política comunista. Muchos fueron a dar a esta cárcel, entre ellos un muralista muy famoso llamado eh, David Alfaro Siqueiros, y bueno, otros tantos personajes, ¿no? Entonces, bueno, el edificio fue rebasado en su capacidad ya para principios de los 60 y en el 76 ya era un auténtico infierno, pues ser un recluso en ese edificio, ¿no? Entonces se construyeron, se diversificó, se hicieron varios edificios alrededor de la Ciudad de México para usarlos como nuevas penitenciarías. Es una foto ya de detalle de la fachada principal con el edificio administrativo y los edificios de aulas al fondo, porque como les digo, ya se apostaba por la reinserción del preso en la sociedad.
cuando terminara su condena, entonces les daban cursos de oficios, se les capacitaba para que no les costara mucho trabajo encontrar un empleo o inclusive montar una pequeña empresa por ellos mismos al salir, al cumplir su condena. ¿Sí? Muchos estaban ahí por condenas cortas, entonces salían pues relativamente jóvenes al terminar su condena y podían reinsertarse en la sociedad. En la penitenciaría de San Luis Potosí también, todas ellas con fachadas muy dignas, fachadas que también inspiraban cierta seguridad, porque todas tienen como aspecto como de castillos, como torreones de castillos, como para reflejar un poquito el poder del Estado, ¿no? Sobre la sociedad. La de Chihuahua. Esta les dio por el neoclásico también en la penitenciaría de Escobedo en Guadalajara. Y bueno, terminamos con las penitenciarías y pasamos a los pabellones. ¿Qué eran los pabellones? Pues eran estos edificios que representaban a México. Bueno, un pabellón es un edificio en una feria internacional, es un edificio que representa un país. En este caso vamos a ver los pabellones que representaban a México en las exposiciones universales o exposiciones internacionales de productos, en fin, todo era para mostrarle al mundo qué era México y qué producía, qué podían comprarnos a los mexicanos y que nos interesaba comprar también, porque también para eso sirven las ferias internacionales, para cruzar negocios, tanto de países que están interesados en comprar cierto tipo de productos y países que están interesados en vender sus productos, ¿sí? Para eso son las ferias internacionales. Y aquí tenemos dos muestritas de pabellones mexicanos representando a nuestro país en diferentes ferias internacionales. ¿Sí? Este así como muy estilo pirámide, recreando una mezcla de pirámides mexicas con maya, en fin, ahí sí había una especie también de eclecticismo mezclando elementos de diferentes culturas prehispánicas. ¿Sí? Con este nuevo estilo que salió cuando se iba a dar la fiesta del Bicentenario en la Ciudad de México. Bueno, salió este nuevo estilo tratando de recordar las construcciones prehispánicas, pero adaptándolas a las necesidades de los edificios en ese momento, ¿sí? Ok, este dibujo que teníamos, que veíamos aquí arriba, es un proyecto para el pabellón mexicano en la Exposición Universal de París de 1889. Esa en la que se estrenó la Torre Eiffel, bueno, a esa me refiero. Ok, bueno, vamos a continuar. Más pabellones mexicanos. Este ya es el pabellón construido, el dibujo que veíamos en la diapositiva anterior, pues aquí ya se construyó. Y aquí encerramos en este cuadrito este detalle, no sé si alcancen a ver que había una reproducción de lo que conocemos como calendario azteca o piedra del sol, la habían exhibido en la parte exterior de este pabellón y bueno, aquí la escalinata rematada por una figura de la Coatlicue, ¿no? Una copia de la escultura de la Coatlicue. Era dar a conocer al mundo tanto la cultura prehispánica como lo que podía hacer México en ese momento, ¿no? Lo que podía exportar, etcétera. Aquí tenemos una miniatura, no sé si la alcanzan a ver, una miniatura del monumento, déjenme poner el puntero, del monumento a Cuauhtémoc que se encuentra en Paseo de la Reforma. Bueno, aquí llevaron una maquetita del monumento para que la gente en otros países pudiera ver también qué se estaba haciendo en ese momento. Bueno, aquí tenemos este muy interesante. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo el Instituto de Geología en la capsulita anterior que les dije, enfrente de este instituto hay un pabellón muy interesante del cual les voy a hablar? Bueno, pues me refería yo a al pabellón Morisco. Este edificio fue usado para varias exposiciones internacionales y posteriormente se dejó armar. Es un edificio completamente desarmable, es una estructura metálica, todo el edificio es de metal
y era desarmable para poderlo reutilizar en otras ferias. Fíjense la visión también de ahorro y de reciclaje de un edificio, ¿no? En ese momento el gobierno dijo, ¿para qué estamos construyendo diferentes pabellones? Mejor vamos a hacer uno que sea desarmable y lo vamos llevando a diferentes ferias para ir haciendo las exhibiciones, ¿no? De lo que produce México. Entonces, se decidieron por este diseño que ahí sí a mí me llama mucho la atención que para representar a México hayan hecho un diseño morisco, es decir, un diseño de tipo árabe. Entonces, como que no se me hace tan representativo, aun cuando lleve estas almenas estilo maya y bueno, y esté rematado por el escudo nacional y la cúpula de cristal, pues también lleva un remate hasta arriba del águila nacional mexicana. Sí, bueno, aquí lo tienen a color, la anterior era una foto en blanco y negro, no, no sé si vieron en la foto que estas partes eran ventanas, ¿por qué? Porque era un edificio cerrado. Entonces, cuando ya se decide instalarlo en la Alameda de la Ciudad de México, pues lo dejan sin ventanas porque más bien estaba fungiendo como un kiosco para que las orquestas tocaran dentro de este kiosco los domingos en la Alameda. Había otro kiosco muy grande también, no muy lejos de este, pero bueno, se dejó como una especie de lugar para que la gente lo visitara los domingos, hasta que se decide, miren, aquí les estoy mencionando dónde fue este pabellón. Dice, para representar a México en la Exposición Universal de Nueva Orleans de 1884 y después se instaló en Chicago, posteriormente en San Luis, Missouri, hasta que acabó, como les decía, en la Alameda Central y duró ahí hasta 1908, cuando el gobierno mexicano decide hacer el concurso público para un monumento a Benito Juárez. Y entonces deciden llevarse este pabellón desarmable, se lo llevan a una zona de la ciudad que se llamaba la colonia Santa María la Ribera, que tenía también una alameda, tenía un parque, y en la parte, en la rotonda central de este parque, instalan este pabellón morisco, y ahí está hasta el día de hoy, se conserva ahí. No creo que los vecinos de la Santa María de la Ribera vayan a permitir que se los quiten, o sea que es el pabellón que llegó para quedarse y está, se puede visitar justo enfrente del Museo de Geología. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí les dejo una muestrita del exterior y el interior, un edificio muy bien restaurado, muy bien conservado y vamos a continuar. Estos son detallitos, este es el medallón que les decía encima de la fachada, con estas grecas que son muy tomadas de construcciones prehispánicas y muy inspiradas en las construcciones prehispánicas, pero por otro lado tenemos arcos polilobulados que nos recuerdan un poco el gótico, en fin, hay de todo, como en botica, hay de todo en ese pabellón. Es obra del ingeniero José Ramón Ibarrola y la fundición es de una empresa norteamericana llamada Andrew Carnegie. Y como les digo, desde 1908 está en la Santa María la Ribera. Relojes públicos, otro elemento muy interesante y que comenzó a surgir a mediados del siglo XIX en pues, todas las ciudades del mundo, comenzaron a tener su reloj. Pues Londres tiene ese pequeñísimo reloj llamado Big Ben. Y bueno, aquí en México tenemos todavía este reloj que fue un obsequio del último emperador chino llamado Puyi. Fue montado a finales de 1910. El emperador lo regaló con motivo de las fiestas que estaba organizando México por el centenario, no el bicentenario, me equivoqué hace rato, les dije bicentenario, no es por el centenario de la independencia de México, pues varios países regalaron objetos a México, ¿no? Y pues China regaló este reloj que tenía una sonería automática, bueno, mecánica, que cada media hora pues sonaban diferentes melodías que amenizaban la vida de los vecinos de esta avenida que se llamaba Bucareli. Y bueno, ahí lo tienen.
Este reloj tristemente fue destruido, aquí tienen esta foto de cómo fue destruido durante una etapa muy triste de México dentro de la mal llamada Revolución Mexicana, de esta guerra civil sangrienta que tuvo México en una semana que se llamó la Decena Trágica, que fueron los 10 días siguientes al asesinato de Madero. ¿Sí? Entonces, posteriormente, en los años, finales de los años 20, se reconstruye el reloj chino, pero pues ya con otra arquitectura y todo, se aprovecha parte de la maquinaria, pero pues ya el estilo ya es muy diferente. Aquí parecía una pagodita y pues ya deciden hacerlo como más sencillo en sus trazos y además le deciden hacerlo de mampostería y de concreto armado. Otro reloj que nos regalaron a México, el reloj que nos regala el Imperio Otomano a punto de caer. El Imperio Otomano va a caer en la Primera Guerra Mundial, va a ser destrozado por las potencias europeas, por Francia e Inglaterra. Se proponen desaparecer al Imperio Otomano, pero en sus últimos años de vida, el Imperio Otomano, concretamente el sultán Mehmed V, va a regalar este reloj a la Ciudad de México, mismo que todavía existe, todavía se encuentra, y muy ligado a este reloj otomano, les voy a contar ahorita una historia de una fuente muy especial. Se trata de la fuente de la ranita de los, bueno, aquí se le dicen boleros, la fuente de la ranita de los boleros, pero para los que nos ven de fuera de México, bolero, además de ser una canción, aquí en México, bolero se les dice a los lustradores de calzado, a las personas que se encargan de limpiar el calzado. Bueno, pues esta que tenía esta ranita que ven aquí, durante muchos años estuvo en esta plazoleta que se encontraba enfrente de este hermosísimo edificio del Banco Internacional e Hipotecario de México, que posteriormente sería comprado por la empresa Bancomer, la empresa de este banco, y actualmente se llama BBVA, el Banco Bilbao Vizcaya, que, bueno, en México se llama Bancomer. Bueno, pues duró muchos años esta fuente con los lustradores de calzado alrededor, hasta que cuando deciden remodelar, o bueno, más bien derruir este precioso edificio, deciden demolerlo para poner una caja de cristal de las que se usaban a mediados del siglo XX. Y ojo, a mí me encanta el estilo de mediados del siglo XX, el Mid-Century Modern, conocido como Mid-Century Modern. Es muy bonito estilo, pero no se justifica hacer un edificio de esos demoliendo una joya como estas. Fue un gran crimen. Todavía no había el concepto de patrimonio histórico de la nación y fue tristemente demolido para hacer una caja de cristal. A los banqueros les ha de haber parecido que necesitaban dar una imagen más moderna a sus clientes y bueno, eh, acabaron demoliendo este edificio. Pero bueno, el caso es que cuando hicieron esa remodelación de tirar este edificio y hacer uno nuevo, también decidieron quitar la fuente porque afeaba mucho que a la entrada de un banco hubiera ilustradores de calzado y era lo que le daba el ambiente tan bonito a esta plazoleta. Bueno, la plazoleta casi desapareció, dejaron un poquito de plantas de este lado y a la pobre ranita de los boleros la pasaron justo detrás del reloj. Aquí ven ustedes la espalda del reloj otomano y ahí la pusieron medio perdida entre las plantas para que nadie se le pudiera acercar. Le quitaron su estanque y quitaron la magia de la plaza de la fuente de la ranita de los boleros. Esa es la pequeña historia que les quería contar. Y ahí tienen como quedó. Esta es una foto antigua todavía de cómo se veía la ranita con su estanque. Y aquí le señalo con una flecha el rinconcito donde quedó casi escondida la ranita. Y bueno, vean ustedes lo que dejaron de áreas verdes los banqueros, el resto cemento. O sea, este, porque mantener un jardín es un costo, ¿verdad? ¿Cómo van a invertir en el costo de mantener un jardín
ahí en pleno centro histórico. Bueno, pues el caso es que así quedó. Ahí, aquí pueden ver ustedes, déjenme ver si puede cambiar. Ahí está. Aquí pueden ver ustedes, pues, la caja de vidrio que hicieron en lugar del precioso edificio neoclásico ecléctico que había, muy del estilo internacional, muy del mid-century modern, pero en el lugar equivocado. Y como les digo, todavía no había el concepto de patrimonio histórico de la nación, todavía no estaba catalogado ese edificio en el Instituto de Antropología, por lo tanto, pues los banqueros lo destruyeron. Bueno, vamos avanzando. Más relojes públicos, este está en la ciudad de Pachuca, vean qué hermoso, hermoso edificio, esta sí que es una torre grande de un reloj y tiene aquí este elemento tan característico que ya les decía, la mansarda, es una especie de mansarda modificada, pero muy del estilo de la arquitectura francesa posterior a Napoleón Bonaparte, muy del estilo de francés del siglo XIX. Vamos avanzando. Los kioscos pues son elementos ya muy tradicionales, vienen desde antes de la independencia de México y pues se ponían en el centro de las plazas para que ahí subiera una orquesta, una pequeña orquesta y amenizar los domingos con música en la plaza, ¿no? Era uno de los atractivos de ir a la plaza central en domingo a escuchar la música de las orquestas. Y bueno, tienen los diferentes ejemplos. Guadalajara con un espectacular kiosco Art Nouveau y bueno, diferentes estilos, ¿no? Este es en la Alameda Central, en la Ciudad de México, Coyoacán y la ciudad de Cuernavaca, diferentes estilos. Hay la leyenda urbana en Cuernavaca de que este lo diseñó el mismo ingeniero que diseñó la Torre Eiffel, Gustavo Eiffel. No lo tengo, no tengo el dato comprobado, pero bueno, los cuernavacenses están orgullosos de decir eso, por lo cual supongo que debe ser cierto. Edificios religiosos, bueno, aquí hay uno de los más representativos, hechos también a finales del siglo XIX, principios del XX, la iglesia del Buen Tono en el centro de la Ciudad de México. Esta iglesia, curiosamente, su entrada principal es por un costado, es por un lado, no tiene una entrada al principio de la nave, sino en un costado de la nave. Es de las cosas curiosas que tiene esta iglesia. El templo expiatorio de San Felipe de Jesús, que se hizo en el terreno que antes ocupaba la capilla de Aranzazu o Aránzazu en el convento de San Francisco. ¿Se acuerdan de aquel, cuando vimos la capsulita del virreinato, aquel enorme convento que ocupaba 4 manzanas actuales? De ahí del centro de la Ciudad de México, que es el convento de San Francisco. Bueno, cuando se fue demoliendo poco a poco, se demolió lo que era la capilla de Aranzazu y en su lugar, el arquitecto Emilio Donde construyó este templo expiatorio de San Felipe de Jesús. También en un estilo bastante ecléctico, medio románico, medio neo, lo que ustedes quieran. Y bueno, pero obras muy agradables, muy bonitas, muy estéticas. Parroquia de la Sagrada Familia en la colonia Roma, también neorrománico. Esta es una foto antigua, esta ya es más actual. Y bueno, vamos continuando. El templo expiatorio en Guadalajara, también en estilo neogótico, como muy recordando la arquitectura italiana, el Duomo de Milán o de este tipo de arquitectura como gótica flamígera, pues tiene mucha influencia. Por eso les dije en capsulitas anteriores que el gótico iba a volver, pero un poquito más tarde. Entonces, bueno, ahí está. El santuario de Guadalupe en Morelia, interior neomorisco. Sí, ven ustedes cómo llega también la influencia, principalmente por la colonia libanesa que llega mucho a México desde finales del siglo XIX y ellos traen sus propios estilos arquitectónicos y pues se va a universalizar aquí en México, ¿no? Va a ser un cóctel de estilos, lo que es el final del Porfiriato, un cóctel de estilos delicioso, porque lo mismo encontramos obras neomoriscas como esta, como neogóticas, neoclásicas, etcétera, ¿no?
En fin. Pero vean ustedes el trabajo, este recuerda un poco las iglesias barrocas que veíamos también en las capsulitas del virreinato, en la etapa del barroco, pues se vuelve a retomar un poquito el barroco, pero ya metiendo la influencia árabe, la influencia morisca. El templo del Santuario de Guadalupe de Michoacán, que bueno, mucho tiempo la obra duró suspendida, la obra duró, como se ve aquí en esta foto, duró muchos años por la Guerra Civil Mexicana, que pues paró muchas obras de arquitecturas, entre otras el Palacio Legislativo de la Ciudad de México se quedaron paralizadas, el Palacio de Bellas Artes también estuvo paralizada la obra y bueno, fue una etapa oscura y retrógrada la Guerra Civil Mexicana. La parroquia San Miguel de Allende, este es mi pueblito, este es donde yo vivo y este es nuestro castillito de Disneylandia que tenemos aquí en San Miguel. Y bueno, igual en neogótico, esta iglesia es esta fachada que ven ustedes, se le añadió a la iglesia original, o sea, la iglesia ya estaba construida desde la época del virreinato, tenía una fachada pues bastante humilde, bastante austera, y el obispo decidió renovar la fachada y hay toda una historia sobre esta fachada, ahorita no me da tiempo de contárselas, pero bueno, se hizo esta fachada que iba a convertirse en uno de los principales atractivos de esta zona del país, que se llama Zona del Bajío. Bueno, es una de las obras arquitectónicas más que más han atraído a los turistas para venir a hacerse fotos frente a ella, ¿no? Pero que sepan que es un añadido que se le hizo a la iglesia. El resto de la iglesia no tiene nada que ver con la fachada, ¿sí? Conserva su estilo original y bueno. Continuamos. Templo de San Antonio de Aguascalientes. Vean qué cosa más bonita, cómo cómo se le da este ritmo, digamos, esta musicalidad a la fachada, eh, no dejando la fachada plana, sino haciendo esta especie de ondas, esta especie de semicírculo, el efecto tan agradable que crea. Esta es de las iglesias más, que a mí, desde mi punto de vista, me parecen más estéticas de toda la República Mexicana, al menos en lo que se refiere a su fachada. Aquí hay una que es imitando a los templos griegos, influencia de la iglesia ortodoxa. Bueno, va a llegar el estilo neobizantino, va a llegar a México a través de esta iglesia en la ciudad de Durango. El templo expiatorio del Sagrado Corazón, también en Durango, esta está en estilo neorrománico. Les digo que hay un montón de neos. Se van a hacer también obras de ingeniería. Se va a hacer este túnel del drenaje en la ciudad de Guanajuato, el túnel Porfirio Díaz. Y también vamos a ver el drenaje del Tajo de Nochistongo. Este fue la primera obra ingenieril que se hizo para tratar de solventar las inundaciones del centro de la Ciudad de México en la temporada de lluvias. Funcionó durante un tiempo, pero como la ciudad se va hundiendo poco a poco al ser un terreno lodoso, un terreno lacustre, pues hubo que hacer más obras posteriormente y hasta la fecha se siguen agregando túneles para desfogar el agua de la Ciudad de México, puesto que la Ciudad de México es una cuenca, era un valle, entonces realmente no tiene una salida natural del agua y se han tenido que hacer túneles para sacar el agua a territorios más bajos, de altura más baja y evitar las inundaciones. Bueno, aquí tenemos ya las viviendas unifamiliares, que tenemos este ejemplo, es nada más y nada menos que la casa del yerno de don Porfirio. Aquí le ven en la foto, don Ignacio de la Torre y Mier, junto con su esposa Amada Díaz, hija de don Porfirio. Y bueno, esta casa pues era de las más lujosas y de las mejor ubicadas en Paseo de la Reforma. Era el número uno del Paseo de la Reforma, ¿sí? Ahí empezaba la numeración y bueno, no podía faltar la típica mansarda que ya se las había
explicado en diapositivas anteriores. Bueno, ahí está la mansarda y el estilo totalmente en romántico francés. Y bueno, justo frente a lo que es la Glorieta del Caballito, donde ese día estaba por iniciarse una carrera de ciclistas. Ya había una vida deportiva, ya se veían los ciclistas también circular por las calles de la ciudad. Y bueno, un paisaje de lo que es la Colonia Juárez, en la calle de Londres, donde vean qué homogeneidad se le daba a las fachadas, o sea, ninguna casa compite con otra, todas son más o menos de la misma altura, permiten el asoleamiento de la casa de enfrente, o sea, siguen cumpliendo con estas normas que venían desde la época de la colonia, donde tu casa no podía generarle sombra a la casa de enfrente hasta ya muy avanzada la tarde o muy temprano en la mañana, pero durante las principales horas del día, tú no podías generarle sombra a tu vecino de enfrente. Eso lamentablemente se ha perdido. Y bueno, aquí tenemos otra vista más de la colonia Juárez, era de las colonias, de las últimas colonias que se construyeron a finales del Porfiriato y de las más señoriales, por decirlo así. Todo eran residencias de la clase alta, de la clase acomodada, y bueno, vivían en pequeños palacetes, todos ellos de influencia europea. Y bueno, aquí está la casa del arquitecto Boari, el arquitecto que diseñó este Palacio de Bellas Artes en el estilo totalmente Art Nouveau, que después fue modificado. El Palacio de Bellas Artes está muy modificado del proyecto original que hizo don Adamo Boari, el arquitecto de origen italiano, Boari. Aquí estaba su casa, también esta estaba en lo que hoy se conoce como Colonia Roma, colindando con la Avenida Insurgentes en el Distrito Federal. Y bueno, esta foto es cortesía del arquitecto Rafael Fierro, que en paz descanse. Él se dio a la tarea de colorear la foto para que viéramos un poco también, darle un poco más de vida, ¿no? Ver los tonos, ver que todas las aceras de las calles tenían espacio para sembrar árboles, espacio por comprados y obviamente el espacio para que los peatones caminaran. No estaba la acera totalmente embarrada con el asfalto de la calle como se ve ahora, ¿no? Bueno, esta casa me encanta. Esta es una especie de palacio suizo hecho por el empresario don Hugo Schroeder, que se ve aquí este joven empresario. Tenía su casa principal, era en la actual glorieta del Monumento a Colón. Ahí estaba, actualmente el espacio de su casa lo ocupa un hotel. Y esta era su casa digamos, de los fines de semana, la casa de descanso para los fines de semana en el alejado pueblo de Mixcoac, que hoy ya se ha visto devorado por la ciudad. Bueno, en aquella época era un pueblo lejano y las clases acomodadas tenían aquí sus casas de fin de semana. ¿Por qué? Porque era un pueblo, el pueblo de Mixcoac era un pueblo que olía muy bonito porque ahí se cultivaban las flores, casi la mayoría de las flores que se vendían en la Ciudad de México se cultivaban en Mixcoac. Ahora eso ha cambiado, ahora ya se cultivan más al sur, en Xochimilco, etcétera. Pero antes Mixcoac era un lugar de cultivar flores, puesto que tenía un clima muy templado y una tierra, perdón, una tierra muy fértil, ¿ok? Entonces, bueno, la casa de Hugo Schroeder, la casa de don Julio Limantur, que actualmente es un colegio de nombre americano, es el Colegio Williams, ahí en Miscuac, que bueno, obviamente todo este hermoso jardín ya desapareció, ahora son canchas de básquetbol y bueno, es un patio de juegos, pero ya la mayoría de esos hermosos jardines han desaparecido. Otra vista del mismo, de lo que actualmente es el Colegio Williams, esta barda da a la Avenida Revolución. Y bueno, la casa de la familia Braniff, también en Miscuac, la casa de veraneo. Todas esas casas eran como de veraneo o de fin de semana, digamos, ¿no? Las casas de descanso. Una casa también en estilo morisco, otra en neoclásico, esta es en la ciudad de Mérida, esta es la casa Lam en la calle de Álvaro Obregón en México. Esto también es en una colonia llamada Colonia Roma.
muy ecléctica la casa, entre Art Nouveau y medio neoclásica, en fin, se van a dar estas mezclas que producen estos resultados tan agradables. Y bueno, llegamos a la pausa donde rápidamente les voy a solicitar, si no se han suscrito, que lo hagan y que le den like, por favor, a este video para que yo esté en capacidad de seguir produciendo más videos como este. Y vámonos de volada porque faltan cosas. La Casa Requena en Chihuahua, perdón, la Casa Requena, la Quinta Gameros, tiene mobiliario de una casa que fue demolida en la colonia Roma de México, de la Ciudad de México, que se llamaba Casa Requena. Y entonces todo el mobiliario se fue a la Quinta Gameros, de influencia totalmente Art Nouveau. Estas líneas onduladas en las ventanas, pues constituyen ya la máxima expresión de Art Nouveau. No podía faltar la mansarda en el techo. Y aquí la vemos en un paisaje nevado, porque en el estado de Chihuahua sí cae nieve, sí tienen temperaturas muy bajas en la época de invierno. Bueno, y aquí esta foto ya se las había enseñado, es la del banco que vimos hace un ratito, pero ahora se las vuelvo a poner porque esto que está señalado con la flecha era la casa de don Porfirio. Fíjense, este hombre todopoderoso que sí fue dictador porque sí se eternizó en el poder, que manejó los destinos de México, que él tomaba las decisiones importantes para todo el país, este hombre tan poderoso, miren su casa. Si ustedes les parece que esta es una casa ostentosa, súper lujosa, la mayoría de la gente rica de México tenía casas más lujosas que el gobernante, que don Porfirio. Entonces, por ese lado también ponía el ejemplo de austeridad, ¿no? Con sus propiedades, con lo que él tenía. ¿Sí? Ya obviamente pues, los familiares a lo mejor sí se construyeron casas más lujosas, pero él siempre fue muy austero, siempre fue de no querer figurar mucho, de estar como siempre como en segundo plano, no era muy protagónico, don Porfirio. Lo obligaban a ser protagónico al último, pero no le gustaba mucho figurar en público, desde joven, ¿eh? Ok, pues ya vimos estas casas. Este era el escritorio que él se mandó a hacer en Art Nouveau. Él le encargó a un diseñador, un pintor catalán llamado Antonio Fabres, que en ese momento era el director de la Academia de San Carlos. Le encargó hacer tanto su escritorio como estos especie de, pues, ¿cómo les diría? De roperos, de closets para guardar armas. Digamos que era su despacho y su armería al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, inclusive el escritorio es una especie de ser mitológico que tiene sus garras apoyadas en dos cañones. O sea, ahí él quería proyectar la fuerza, ¿no? El poder de la presidencia. Otras vistas más de su oficina. Vámonos a los teatros, el Teatro de Esperanza Iris, que actualmente se llama Teatro de la Ciudad. Bueno, este durante muchos años, este fue construido por la cantante y actriz Esperanza Iris, que fue muy famosa en aquella época del Porfiriato. Duró muchos años con el teatro y finalmente en los años 30, 40, que ella ya había muerto, se lo apropió el gobierno del Distrito Federal para hacer el Teatro de la Ciudad. No es que se lo haya quitado a Esperanza Iris, sino que eh, los herederos supongo que ya no podían mantener el teatro y se lo vendieron al gobierno de la ciudad. La Cámara de Diputados, ya se las había enseñado también en un principio. Les cuento rápidamente que esto era un teatro, el Teatro Iturbide, que venía desde precisamente la época del Imperio de Iturbide. Eh, Ahí comenzó a sesionar, o sea, las primeras sesiones de la Cámara de Diputados durante el Porfiriato fueron en el Teatro Iturbide, o sea, siendo un teatro. Lo usaban para las sesiones y también servía como teatro. Posteriormente el teatro se incendia y el gobierno decide ya, ahora sí, darle un destino solamente para las sesiones de la Cámara de Diputados y darle una fachada con la dignidad que requiere una institución como el Parlamento, ¿no? Como la Cámara de Diputados
de la República Mexicana. Actualmente es la Cámara de Diputados, pero solo de la Ciudad de México. Y bueno, les pongo los eventos importantes, ya después los leen con calma. Estos son los eventos más importantes que se dieron en ese edificio, que sí está interesante leerlos. Bueno, llega el Art Nouveau también a México. Esta, para que vean, es un ejemplo de lo que puede ser la arquitectura Art Nouveau. Estas son las salidas y entradas del metro de París, hechas, si no me falla la memoria, por el arquitecto Guimard, diseñadas por el arquitecto Guimard, y los diferentes nombres con los que se conoció el Art Nouveau en diferentes países. En España se llamó modernismo, en Alemania Young Stil, en Holanda la secesión, Holanda y Bélgica, Floreale, Modern Style en Inglaterra, y en Estados Unidos Liberty Style. O sea que según el país cambiaba de nombre, pero era exactamente, estábamos hablando de lo mismo, del Art Nouveau. Y esta es una salida del metro que regaló el gobierno de Francia pues aquí sí me están confirmando que es el arquitecto Héctor Guimard el que las diseñó. Y esta se la regaló el gobierno de Francia, es una copia al gobierno de México. No recuerdo bien si fue por el bicentenario o antes. Creo que fue antes, como en los años 90 del siglo XX. Fue regalada por el gobierno de Francia y quedó a un lado del Palacio de Bellas Artes, que originalmente se había diseñado también en completo Art Nouveau y que después fue modificado primero por el arquitecto Federico Mariscal y después por Carlos Obregón Santacilia, si no me falla la memoria. Fue el que acabó haciendo el proyecto interior del teatro. No estoy muy seguro, pero bueno, si ustedes lo recuerdan, pónganme en los comentarios. Aquí está el proyecto original de Adamo Boari, ¿sí? Que vean ustedes que sí era muy diferente, la fachada estaba más ornamentada porque se estaba diseñando en completo estilo Art Nouveau. Otras casas del mismo estilo Art Nouveau, la Quinta Gameros, ya la habíamos visto, este balcón también con toda la ventanería totalmente en Art Nouveau, y esta pequeña casa que, a pesar de lo pequeñito del terreno, pues se lucieron con las ondas estilo Art Nouveau. Desgraciadamente, no sé si sobreviva esta casa porque esta foto es muy antigua, como de los 30, y ya se veía bastante deteriorada la casa. El interior de la Quinta Gameros, luciendo el mobiliario de la Casa Requena. Otro edificio Art Nouveau en la colonia Roma, en la calle de Mérida. Interiores también en estilo Art Nouveau. Este tengo entendido que también es en la Quinta Gameros, no estoy seguro. Y bueno, los neos, ya les venía yo hablando de los neos en esta capsulita. Esto pues es un neoclásico ecléctico modificado. Este teatro está hecho por el arquitecto Antonio Rivas Mercado, todo un personaje de la historia de México, y tanto él como su hija van a ser muy importantes en la historia de México porque fueron personajes, sobre todo la hija, fue un personaje muy polifacético, muy emprendedora, muy activista, la hija Antonieta Rivas Mercado. Ya les contaré, yo creo que le voy a dedicar una cápsula a ella. Bueno, su papá hizo este teatro y su papá hizo la columna de la de Independencia, inspirada en aquella que se había diseñado para la plaza del centro de México, la de la Plaza del Zócalo. ¿Se acuerdan que veíamos este diseño ya que era una columna con la Victoria hasta arriba, etcétera? Bueno, don Antonio Rivas Mercado respetó mucho ese estilo, obviamente le puso de su cosecha, y fue el que acabó diseñando la columna de Independencia que está en Paseo de la Reforma en Ciudad de México. Este que veíamos aquí atrás, le voy a regresar un poco, es el Teatro Juárez en la ciudad de Guanajuato. El interior del Teatro Juárez, fíjense, el exterior en estilo neoclásico y el interior totalmente neomorisco, o sea que se daban este tipo de sorpresas y de mezclas en la arquitectura de aquella época, siempre cuidando mucho de la estética.
Bueno, aquí tenemos el proyecto que ya les había yo platicado, el Palacio Legislativo, un bosquejo de cómo iba a quedar, compitiendo con el Bundestag de Berlín, compitiendo con la Casa Blanca de Washington, en fin, don Porfirio quería que México tuviera un lugar en la comunidad internacional y lo estaba logrando muy bien. Aquí se ve como esta foto, se ve el águila que se iba a colocar arriba de esta cúpula, ya había llegado, ya había sido entregada antes de que don Porfirio se fuera, ya estaban la mayoría de las esculturas que iban a adornar estas fachadas y los pilastras que rodeaban la cúpula, etcétera, ya todas las esculturas, todo el mármol ya había llegado, ya estaba en la Ciudad de México cuando don Porfirio tuvo que irse, pero los gobiernos posteriores decidieron que ya no querían hacer este edificio, aunque ya estuviera todo ahí, ya no les interesó hacer el edificio y pues vendieron todo lo que pudieron, lo vendieron y pues no se sabe, bueno, no se sabe, estoy siendo un poco ingenuo, no se sabe qué hicieron con los recursos obtenidos de vender todo ese material. La maqueta, aquí les pongo que los leones que iban a flanquear la gran escalinata de entrada al Palacio Legislativo, actualmente estos leones están en las rejas de la entrada a Chapultepec, sobre el Paseo de la Reforma. Y el águila, ya les comentaba yo, que está en el Monumento a la Raza, lo que se llamó Monumento a la Raza, que fue instalado en la Avenida Insurgentes Norte. Y así diferentes piezas fueron reasignadas a otros lugares, ¿no? Había unos relieves en bronce que se iban a colocar en estos marcos que les estoy señalando. Eran 4 relieves y actualmente están en una fachada de un antiguo convento en el centro de la Ciudad de México, ¿sí? La estructura ya completa de acero estructural, lista para comenzar a ser forrada con el mármol de Carrara que ya había llegado. Y bueno, miren cómo se quedó durante muchos años debido al retroceso sufrido durante la Guerra Civil Mexicana. Esta casa, afortunadamente, es de las pocas de la calle de Londres que les enseñé hace rato que queda en pie. Actualmente era la casa de la familia Teja y actualmente es el Museo de Cera de la Ciudad de México, también un punto muy importante de visitar para los turistas que van a la Ciudad de México. No se pierdan ese Museo de Cera, está muy hermoso y también podrán disfrutar de esta casa con las típicas mansardas francesas. También hablando de cultura árabe, de cultura neomorisca, el licenciado Francisco Serralde, que era un gran defensor de presos políticos, o era un abogado defensor de gente condenada a la cárcel por sus ideas políticas. Bueno, él se la pasaba defendiendo a esta gente y a muchos los logró sacar de la cárcel. Esta casa fue mutilada, toda esta parte que ven aquí, toda esta fachada fue recortada porque decidieron ampliar una avenida que pasaba por ahí, que era la calzada de Tacubaya a San Ángel, se llamaba calzada de Tacubaya a San Ángel, actualmente se le conoce como Avenida Revolución, y como decidieron ensanchar esa avenida, pues cortaron la buena parte de la casa que daba hacia la avenida y actualmente está recortada. Se las voy a enseñar cómo se ve actualmente. Miren, esto es lo que quedó. La trataron de arreglar en lo que se pudo, pero en realidad esta casa pues llegaba hasta la mitad de lo que vemos actualmente de la calle, ¿no? Y bueno, tenían sus salones internos también muy interesantes con estos diseños árabes tan comunes, ¿no? En los países árabes como Marruecos, como Irán, Irak, eh, Emiratos Árabes, pues esta arquitectura también la tenemos actualmente. La fachada era policromada originalmente, posteriormente la ocupó un bar y una discoteca, y el dueño de la discoteca decidió que iba a pintar todo en blanco, entonces los artesonados y los azulejos policromados pues quedaron perdidos dentro de la pintura blanca. Se pueden rescatar, afortunadamente esas cosas se pueden rescatar, pero pues falta que el dueño actual
de la casa lo quiera, ¿no? Quiera que esa casa pueda ser rescatada. Tenía obviamente su minarete, a pesar de que el licenciado no era de origen libanés, pero no era musulmán, pues le mandó a hacer su minarete para los cantos del Mojahidín 5 veces al día. Bueno, me imagino que nunca se usó para esa función, pero pues cumplía con el estilo árabe. Y en la misma calle donde vivía don Porfirio estaba la casa de don Porfirio, en la calle de la Cadena, actual Venustiano Carranza. Bueno, se conservó, afortunadamente decidieron salvar esta fachada porfiriana que está pues detenida con muletas. No sé qué vayan a construir detrás, pero bueno, esta sí pudo ser protegida por el Instituto de Antropología, cosa que la que sigue no. O sea, este es el edificio que les enseñaba del banco de hipotecario, que después fue Bancomer, y pues esa es la fachada que le pusieron después de tirar el edificio. Fíjense nada más el cambio, ¿no? En fin, da tristeza, la verdad, una tristeza y pena ajena, pero pues ni modo. Hablando de abusos, tenemos que esta casa afortunadamente no la permitieron demoler, pero pues la especulación y el dinero siempre pueden más, ¿no? Entonces la casa que era del señor Patrick O'Hay, en neogótico, también un estilo neogótico isabelino muy bonito, se salvó de ser demolida, pero no se salvó de que le hicieran un rascacielos por encima. Actualmente tiene un edificio de más de 30 pisos por encima de la casa, que bueno, como obra de ingeniería es una obra portentosa, pero pues que es un adefesio que a la casa le hayan puesto esa cosa encima, ¿no? Habiendo tantos terrenos disponibles para hacer rascacielos en la Ciudad de México que hayan hecho esto con esta pobre casa, bueno, al menos, les digo, al menos pudo ser salvada de la demolición. Y bueno, y sí le limpiaron la cantera, o sea, sí la restauraron bastante bien, pero pues no pudieron evitar la especulación inmobiliaria, ¿no? El manicomio de la Castañeda, que ya se los había mencionado, aquí tenemos la inauguración del manicomio y les conté también cómo cuando se demolió ese manicomio para hacer una unidad habitacional, pues la fachada la compró un industrial, que aquí tengo el nombre, don Arturo Quintana, La Rioja. Era un industrial mexicano que decidió comprar toda la fachada, desarmarla pieza por pieza, puesto que era una fachada de cantera, los marcos de las ventanas eran de cantera, y la rearmó, la reconstruyó en su casa de campo, cerca de la ciudad de Texcoco, a los pies de la montaña de Iztaccíhuatl, en las faldas de esa montaña, decidió hacer su casa de campo y miren cómo le quedó, creo que hasta la mejoró, porque el edificio del manicomio tenía una pequeña mansarda sobre la entrada principal y este señor decidió esa mansarda continuarla y ampliarla, haciéndole un tercer piso a la casa, pero con bastante buen gusto, bastante dignidad y mejoró la fachada, que ya de por sí era muy bonita. Conservó también estas rampas, estas escalinatas que aquí se ven. Se buscó un terreno que tuviera más o menos la misma inclinación que tenía el manicomio de la Castañeda en Miscuac. Y bueno, vean ustedes lo que pudo hacer. Él se le heredó a su esposa y la viuda al morir se le hereda, parece ser que no tenían hijos, y se la hereda a un grupo religioso llamado los Legionarios de Cristo, que son los propietarios actuales de la mansión, la cual, según tengo entendido, está destinada a retiros espirituales de maestros y alumnos de los Legionarios de Cristo. La bomba que va a detonar la Revolución Mexicana. Hay muchas historias de que si la revolución fue detonada por la entrevista Díaz-Krillman con el reportero Krillman, sí, sí colaboró, porque sí, don Porfirio dijo que vería con buenos ojos que ya se fuera buscando a alguien que lo sucediera. Él ya se sentía muy viejo, sí, es verdad que dijo eso, pero no fue el detonador de la revolución. El verdadero detonador, perdón, de la revolución fue la entrevista que tuvo el presidente Díaz con el presidente Taft de Estados Unidos. Aquí lo vemos en esta foto de precisamente ese encuentro en Ciudad Juárez, en la frontera entre
México y Estados Unidos, se reunieron ambos presidentes. ¿Y qué pasó? Que el presidente norteamericano llegó con una lista de peticiones, una lista de, no sé si 9 o 10 peticiones para el gobierno mexicano. Y eran peticiones casi, casi en tono de exigencia, de o lo haces, ¿no? Y pues no se esperaba el presidente Taft, que el William Howard Taft, que el presidente Díaz le fuera diciendo que no a cada una de estas peticiones. Si pueden, busquen aquí mismo en YouTube, hay varios videos que hablan sobre esa entrevista. Y bueno, el caso es que obviamente eran peticiones que eran inaceptables para un presidente mexicano, ¿no? Eran peticiones que vulneraban la soberanía nacional y que Díaz no podía aceptar, ¿sí? Y bueno, no les voy a hacer el cuento largo. Al decirle Díaz que no a prácticamente todo lo que vino a pedirle el presidente Taft se regresa muy enfadado a los Estados Unidos y al llegar a su oficina de la Casa Blanca, gira instrucciones para mandarle armas y dinero a ese revoltoso aristócrata que se estaba levantando contra el gobierno de don Porfirio, que se llamaba Francisco Madero. Entonces, Taft apoyó con dinero a Madero para Madero se encontraba en ese momento en Estados Unidos también, para que Madero pudiera rearmarse y organizar una revuelta ya armada, ya bien organizada, contra el presidente Díaz, lo cual provocó la renuncia de don Porfirio en mayo bueno, él me renunció, me parece que en enero de 1911 y se fue del país en mayo de 1911. Entonces dice, se acaba una era, un estilo y una cultura. Y sí, todos estos vestidos largos, que ya también esa moda está muy próxima a cambiar en todo el mundo, ya los vestidos que llegan al suelo, estos polizones que traían las mujeres en la parte trasera de sus cuerpos, bueno, todo eso va a tender a desaparecer, los vestidos se van a hacer poco a poco más prácticos y cómodos para las damas. Y bueno, va desapareciendo toda esta vida porfiriana, estas carreras en el hipódromo, la actual colonia Condesa. Pues aquí vemos la foto de que lo que actualmente se llama Colonia Condesa en la Ciudad de México era el hipódromo, ¿sí? Y la calle de Ámsterdam era la pista del hipódromo. Mucha gente ya sabe esto. Y aquí tenemos al que les mencionaba hace rato, al ministro de Finanzas, al que era secretario de Hacienda, don José Yves Mantur, que fue el artífice de la restauración económica de México. Pues este fue el cerebrito detrás de todas las estrategias financieras que volvieron a colocar a México en una posición competitiva. Pues este señor también se va a se va a acabar yendo del país, también a Europa, y bueno, junto con muchas familias que ocupaban el poder en ese momento. Se acaban estos juegos infantiles para las niñas que venían con sus impecables vestiditos blancos y bueno, acompañadas de sus niñeras aquí al pie de la escalera. En fin, se acaban todos estos festividades públicas. Aquí vemos las fiestas del centenario que atrajeron a tantos diplomáticos del extranjero. Ya se estaban haciendo los primeros vuelos en globos aerostáticos. En fin, México pintaba en ese momento para convertirse en una potencia, si no de la altura de los Estados Unidos, una potencia que Estados Unidos tuviera que respetar. Pero bueno, a los Estados Unidos no les convenía eso, no les convenía tener un vecino del sur tan poderoso como ellos, y pues no les gustaron muchas de las medidas de don Porfirio. Entonces, bueno, se va el 31 de mayo de 1911, se va don Porfirio, y una de sus últimas frases fue: ya le abrieron la jaula a los tigres, ahora a ver quién es el valiente que los vuelve a meter. Esa fue de sus últimas frases. Aquí vemos que si hubiera sido un presidente tan odiado, no hubiera tenido esta multitud despidiéndolo en el puerto de Veracruz. Si es verdad,
es verdad que se cometieron muchas injusticias sociales, pero hasta ahora la historiografía de México siempre ha tendido a demonizar a don Porfirio y no en los personajes históricos no hay ni demonios ni dioses, hay seres humanos y como les decía en otra cápsula, hay que juzgarlos por los resultados finales, cómo recibió al país y cómo lo entregó. Y bueno, ya me voy despidiendo porque ahora sí me alargué mucho. Perdón por la longitud de esta capsulita que resultó ser una mega capsulota, pero no podía yo sintetizar más, no podía yo decir menos de lo que he dicho en esta cápsula. Espero que les haya gustado. Aquí están los agradecimientos a las personas también que han hecho posible con sus contribuciones de fotografías, de información, de anécdotas, etcétera, que yo pueda hacer estas cápsulas. Nos vemos para la semana próxima. Muchas gracias por su tiempo y su paciencia y continuamos por aquí en las capsulitas. Hasta luego.